En las colinas de Efraín, donde el viento acariciaba los campos de cebada y los olivares se extendían hasta donde alcanzaba la vista, vivía un hombre llamado Elcana. Era de la tribu de Leví, descendiente de Coat, un hombre próspero y temeroso de Dios, que cada año subía desde su ciudad, Ramá, hasta Silo, para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos. Pero en su casa, bajo el mismo techo donde debería reinar la paz, se libraba una batalla silenciosa que ningún sacrificio parecía poder apaciguar. Elcana tenía 2 esposas, como era costumbre en aquellos tiempos turbulentos de Israel, cuando cada hombre hacía lo que bien le parecía. Una se llamaba Penina y la otra Ana, y entre ambas se había instalado un abismo de dolor que crecía con cada luna nueva. Penina había sido bendecida con hijos. Su vientre fructífero le había dado a Elcana varios hijos e hijas, llenando la casa de risas infantiles, de pequeños pies corriendo por los patios y de voces que llamaban «Padre» cada vez que Elcana regresaba del campo. Era la imagen perfecta de lo que se esperaba de una mujer en Israel. Madre fecunda, transmisora de la herencia familiar, garantía de que el nombre de Elcana no se borraría de la tierra. Cada embarazo de Penina era celebrado. Cada nacimiento fortalecía su posición en la casa, y con cada hijo, su voz se hacía más fuerte en las decisiones domésticas. Era respetada por las vecinas, admirada en el mercado, y su estatus crecía mientras los niños crecían junto a ella. Ana, en cambio, era estéril. Su vientre permanecía cerrado como una tumba sellada, como un jardín amurallado al que nadie podía entrar. Mes tras mes esperaba alguna señal, algún indicio de que la maldición que pesaba sobre ella sería levantada, pero la respuesta era siempre la misma: silencio. En una sociedad donde el valor de una mujer se medía por su capacidad de dar hijos, Ana era invisible. No importaba su belleza, su carácter o su devoción. Sin hijos, era como un árbol sin fruto que ocupa espacio en la tierra. Las miradas de compasión que recibía en el pozo eran tan dolorosas como las de desprecio. Cada conversación con otras mujeres inevitablemente derivaba en historias de partos, primeros pasos de los niños, y ella solo podía sonreír con amargura mientras su corazón se desgarraba. La esterilidad en el antiguo Israel no era simplemente una desgracia personal. Era vista como un juicio divino, una señal de que algo andaba mal en la relación entre esa mujer y Dios. Los vecinos murmuraban: ¿qué pecado habrá cometido para que Yahvé cierre su matriz? Los ancianos sacudían la cabeza con lástima. Las mujeres del pueblo la evitaban sutilmente, como si la infertilidad fuera contagiosa. Y lo peor de todo era el silencio de Dios. Ana oraba, ayunaba, cumplía con cada mandamiento, pero los cielos permanecían mudos. No había profeta que le trajera palabra de esperanza. No había señal en los cielos, solo el vacío abrumador de un vientre que no respondía a sus ruegos. Elcana amaba a Ana. De esto no había duda. Cada año, cuando la familia viajaba a Silo para las festividades, Elcana distribuía las porciones del sacrificio. A Penina y a cada uno de sus hijos les daba su parte correspondiente. Pero a Ana le daba una porción doble, porque la amaba, aunque Jehová no le había dado hijos. Era un gesto tierno, un intento de compensar con amor terrenal lo que el cielo le negaba. Pero ese amor, por generoso que fuera, no podía llenar el vacío que Ana sentía en su alma. No podía callar las voces crueles que resonaban en su mente cada noche. No podía borrar la vergüenza que sentía cuando pasaba junto a un grupo de madres amamantando a sus bebés. La porción doble que Elcana le daba a Ana era, paradójicamente, la chispa que encendía la furia de Penina. En lugar de apaciguar la tensión en la casa, ese gesto de amor exacerbaba la rivalidad. Penina veía en esa porción doble una amenaza a su posición, una declaración pública de que, a pesar de todos sus hijos, ella no era la más amada. Y su resentimiento encontraba un blanco perfecto: Ana. Penina había descubierto que la forma más efectiva de mantener su supremacía en la casa no era alardear de sus propios logros,
sino recordarle constantemente a Ana su fracaso. Y lo hacía con una crueldad refinada, con palabras envenenadas que sabía exactamente dónde herir. Año tras año, dice el texto sagrado, y esas 3 palabras encierran un sufrimiento crónico, una tortura repetitiva que no daba tregua. No era un episodio aislado de conflicto, sino un patrón establecido, una tradición de dolor que se repetía con la regularidad de las estaciones. Cada año, cuando subían a la casa de Jehová en Silo, Penina aprovechaba la ocasión sagrada para hundir el cuchillo más profundo. Precisamente allí, en el lugar donde se suponía que debían encontrar paz espiritual, donde el pueblo de Israel renovaba su pacto con Dios, Penina convertía el viaje en un infierno para Ana. Le recordaba su esterilidad, se burlaba de su dolor, la provocaba hasta hacerla llorar. Las palabras de Penina eran como aguijones que se clavaban en el corazón de Ana. Mira a mis hijos, Ana. ¿Dónde están los tuyos? El Señor te ha abandonado. Tal vez deberías preguntarte qué has hecho para merecer este castigo. O quizás con falsa dulzura. Pobre Ana. Debe ser terrible viajar a Silo año tras año sin un solo hijo que presente ante el Señor. Yo apenas puedo controlar a todos los míos. Cada comentario era calculado para maximizar el daño, para recordarle a Ana que en la única medida que importaba en su mundo, ella había fracasado por completo. Y lo hacía en voz lo suficientemente alta como para que otros lo escucharan, avergonzando públicamente a su rival. Ana respondía al tormento de la única manera que su espíritu quebrantado le permitía. Dejaba de comer y lloraba. Su llanto no era el de una rabieta infantil ni el de frustración pasajera. Era el lamento profundo de un alma que había llegado al límite de su resistencia. La comida perdía todo sabor cuando cada bocado venía acompañado de las burlas de Penina. El viaje a Silo, que debería haber sido un momento de gozo y renovación espiritual, se había convertido en su peor pesadilla anual. Y el Cana, con toda su buena intención, no podía comprender la profundidad de su angustia. Le preguntaba: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? La pregunta del Cana, aunque nacida del amor genuino, revelaba la brecha infranqueable entre su perspectiva y la realidad de Ana. Para él, su amor debería ser suficiente. Para ella, el amor de un esposo, por grande que fuera, no podía sustituir el llamado profundo inscrito en su ser de ser madre. No podía borrar la vergüenza social de la esterilidad. No podía silenciar la pregunta torturadora de por qué Dios le había cerrado la matriz. Ana era la mujer invisible en la casa de Elcana, visible para el dolor y la burla, pero invisible en su dignidad y en su anhelo más profundo. Y así, año tras año, subía a Silo cargando un peso que nadie más podía ver, una herida que nadie más podía entender, acercándose cada vez más al momento en que su silencio finalmente se rompería ante el único que podía escucharla de verdad. Llegó el día en que Ana no pudo más. Después de la comida en Silo, cuando todos estaban satisfechos y el vino había alegrado los corazones de la familia, cuando Penina sonreía triunfante rodeada de sus hijos y las risas llenaban el ambiente festivo, Ana se levantó en silencio. No dijo nada, no explicó a dónde iba, simplemente se alejó de la mesa con el alma hecha pedazos. Sus pies la llevaron hacia el único lugar donde sentía que aún podía haber esperanza, el tabernáculo de Jehová. No iba como parte de una ceremonia ritual programada. No iba acompañada de su esposo con un sacrificio preparado. Iba sola, desesperada, con el corazón tan lleno de amargura que apenas podía respirar. Este no era un acto de piedad religiosa rutinaria. Era el último recurso de un alma al borde del abismo. El tabernáculo en Silo era el centro espiritual de Israel en aquellos días oscuros cuando los jueces gobernaban la tierra. Allí residía el arca del pacto. Allí se ofrecían los sacrificios. Allí el pueblo venía a buscar la presencia de Dios. Pero la gloria de aquel lugar se había opacado. El sacerdocio estaba corrupto bajo el liderazgo débil de Elí, cuyos hijos, Ofni y Finés,
profanaban las ofrendas y cometían inmoralidades con las mujeres que servían en el tabernáculo. La lámpara de Dios estaba a punto de apagarse en Israel, tanto literal como metafóricamente. Sin embargo, Ana no sabía nada de política religiosa ni de corrupción sacerdotal. Solo sabía que necesitaba hablar con Dios, y este era su casa. Elí, el sumo sacerdote, estaba sentado junto al poste del templo. Era un anciano de 98 años, con ojos que ya casi no podían ver, pero que supuestamente debían discernir los asuntos espirituales de la nación. Era el mediador entre Dios e Israel, el que llevaba el efod, el que entraba al lugar santísimo. Pero Elí se había vuelto espiritualmente ciego, mucho antes de que sus ojos físicos fallaran. No había sabido corregir a sus propios hijos, permitiendo que convirtieran el servicio sagrado en una empresa criminal. Y ahora, sentado en su silla, observaba distraídamente el ir y venir de los adoradores, sin percibir que estaba a punto de presenciar uno de los momentos más trascendentales en la historia espiritual de Israel. Ana se postró ante el Señor, no en el sentido ceremonial que todos conocían, sino en un acto de absoluta rendición. Su rostro tocaba el suelo, sus lágrimas caían sobre la tierra, y desde lo más profundo de su ser comenzó a orar. Pero su oración era diferente a cualquier cosa que se hubiera visto en aquel lugar. No recitaba fórmulas aprendidas, no repetía las palabras de los salmos conocidos, no seguía ningún protocolo litúrgico. Ana oraba con amargura de alma, una expresión hebrea que indica un dolor tan intenso que amenaza con destruir a la persona. Era el tipo de angustia que experimentan los moribundos, los que han perdido todo, los que están en la oscuridad más absoluta sin ver salida. Y mientras oraba, Ana lloraba abundantemente. No eran lágrimas discretas que se limpian rápidamente. Era un llanto incontrolable, un torrente de dolor acumulado durante años de sufrimiento silencioso. Cada lágrima llevaba consigo un mes de esperanza frustrada. Cada sollozo contenía años de humillación. Cada temblor de su cuerpo expresaba el peso insoportable de sentirse rechazada tanto por la sociedad como, aparentemente, por Dios mismo. Ana estaba viviendo lo que los místicos llamarían más tarde la noche oscura del alma, ese momento en que todas las luces se apagan y solo queda la fe desnuda, aferrándose a un Dios que parece estar en silencio. En medio de su agonía, Ana hizo un voto, y no era un voto cualquiera, no era una promesa ligera hecha en un momento de emoción pasajera. Ana le dijo a Dios: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Era un voto nazareo, similar al de Sansón, pero con una diferencia crucial. Sansón fue dedicado por sus padres antes de nacer, pero Ana estaba ofreciendo dedicar a un hijo que ni siquiera había sido concebido todavía. Estaba negociando con Dios desde un lugar de absoluta vulnerabilidad. Lo extraordinario de este voto era lo que Ana estaba dispuesta a sacrificar. No estaba pidiendo un hijo para llenarlo de mimos, para presumirlo ante Penina, para asegurar su posición social o su herencia. Estaba pidiendo un hijo para dárselo a Dios. Estaba rogando por el privilegio de experimentar la maternidad solo para renunciar a ella voluntariamente. Quería sentir una vida creciendo en su vientre. Quería amamantar a un bebé. Quería enseñar a un niño a caminar, pero solo hasta que fuera lo suficientemente mayor para ser entregado al servicio perpetuo en el tabernáculo. Ana no estaba pidiendo resolver su problema social. Estaba pidiendo la oportunidad de entregar el mayor sacrificio posible. Era una paradoja divina. Deseaba desesperadamente algo que ya estaba comprometida a entregar, pero había algo más en la oración de Ana que la hacía única. Sus labios se movían, mas no se oía su voz. En una época donde todas las oraciones se pronunciaban en voz alta, donde la adoración era un acto comunitario y audible, Ana estaba orando en silencio. Su conversación era tan íntima,
tan personal, tan profunda, que las palabras audibles no podían contenerla. Era un diálogo del corazón con Dios que no necesitaba pasar por los oídos. Ana estaba inaugurando, sin saberlo, una nueva forma de oración, la comunión silenciosa del alma con su Creador. No necesitaba que Elí escuchara, no necesitaba que otros validaran su petición, solo necesitaba que Dios la oyera. Elí observaba a Ana y llegó a la conclusión más errónea posible. Esta mujer está borracha. Para un sacerdote que debería haber tenido discernimiento espiritual, para alguien cuyo trabajo era distinguir entre lo sagrado y lo profano, entre el fervor genuino y la falsedad, este fue un fracaso monumental. Veía a una mujer en la angustia más profunda de su vida, derramando su corazón ante Dios con una sinceridad brutal, y lo único que podía diagnosticar era ebriedad. Era un símbolo perfecto del estado espiritual de Israel en ese momento. El liderazgo religioso había perdido la capacidad de reconocer la verdadera piedad cuando la tenía frente a sus ojos. Elí se acercó a Ana y le reprendió. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. La respuesta de Ana a Elí reveló la dignidad que mantenía incluso en medio de su quebranto. No, Señor mío. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ana no se defendió con ira ni con resentimiento ante la acusación injusta del sacerdote. No le explicó los detalles de su sufrimiento ni le reclamó por su falta de percepción. Simplemente aclaró la verdad. Ella era una mujer derramando su alma ante Dios. Y en esa frase, he derramado mi alma delante de Jehová, Ana describió lo que acababa de suceder. No había guardado nada, no había protegido ninguna parte de su corazón, no había negociado con medias verdades. Había vaciado completamente su ser ante el Señor, y ahora esperaba su respuesta, fuera cual fuera. Elí, al escuchar la explicación de Ana, experimentó un momento de claridad espiritual que había estado ausente en gran parte de su ministerio. Quizás algo en la sinceridad de aquella mujer quebrantada tocó una cuerda olvidada en su corazón endurecido. Quizás el mismo Espíritu de Dios que se estaba comunicando con Ana también habló a través del anciano sacerdote en ese instante. Sea como fuere, Elí respondió con palabras que cambiarían el curso de la historia. Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. No era una profecía elaborada, no venía acompañada de señales sobrenaturales, no había truenos ni relámpagos. Era una simple bendición sacerdotal, pero llevaba consigo el peso de la autoridad divina y el poder de la fe compartida. Ana recibió aquellas palabras como agua en un desierto árido. Ve en paz, le dijo Elí. Y esa paz comenzó a invadir su corazón antes de que hubiera ninguna evidencia física de que su oración había sido escuchada. Todavía no estaba embarazada. Su vientre seguía siendo estéril. Penina aún tenía todos sus hijos, mientras Ana no tenía ninguno. Pero algo había cambiado radicalmente en su interior. Ana respondió al sacerdote: «Jale tu sierva gracia delante de tus ojos». Era una respuesta humilde pero firme. Una expresión de gratitud que no provenía de las circunstancias externas, sino de una certeza interna que acababa de ser depositada en su espíritu por el Dios que escucha a los quebrantados de corazón. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste su semblante. Esta sencilla frase contiene uno de los milagros más profundos de toda la narrativa. La transformación instantánea de Ana antes de que su petición fuera concedida. No había recibido todavía lo que había pedido, pero había recibido algo igualmente poderoso: la certeza de que Dios la había escuchado. Su rostro, que momentos antes estaba contraído por el dolor y surcado por las lágrimas, ahora estaba en paz. Su cuerpo, que se había negado a comer por días debido a la angustia, ahora aceptaba el alimento. Ana había entrado al tabernáculo como una mujer destrozada y salía como una mujer restaurada, no por un cambio en sus circunstancias,
sino por un cambio en su fe. Este cambio en el semblante de Ana nos enseña una verdad teológica profunda. La paz de Dios no depende de la resolución inmediata de nuestros problemas, sino de la seguridad de que Él nos ha escuchado y responderá en su tiempo perfecto. Ana no tenía ninguna prueba tangible de que concebiría un hijo. No había recibido una visión angelical como María siglos después. No había señales en los cielos. No había testimonio médico que confirmara un embarazo. Todo lo que tenía era una palabra de un sacerdote anciano y corrupto cuyo juicio espiritual había sido cuestionable durante años. Sin embargo, esa palabra, cuando cayó en el terreno fértil de su fe desesperada, produjo una paz que sobrepasaba todo entendimiento. A la mañana siguiente, la familia se levantó temprano, adoraron ante Jehová y regresaron a su casa en Ramá. El texto bíblico no hace mención de ningún drama adicional, ninguna confrontación final entre Ana y Penina, ninguna declaración triunfal de Ana sobre lo que estaba a punto de suceder. La vida simplemente continuó su ritmo normal, pero Ana ya no era la misma mujer que había llegado a Silo días antes. Llevaba en su corazón una promesa que todavía no se había manifestado, pero que ya estaba transformando su presente. Es notable cómo el autor bíblico pasa rápidamente sobre el viaje de regreso, como si lo único que importara ya hubiera ocurrido en el tabernáculo, en aquel encuentro privado entre una mujer quebrantada y su Dios. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. La expresión Jehová se acordó es una de las más hermosas en el lenguaje bíblico. No significa que Dios había olvidado a Ana y de repente la recordó, como si fuera un ser desmemoriado. En el hebreo, recordar es un término de acción divina. Significa que Dios interviene activamente en favor de alguien. Cuando Dios se acordó de Noé en el arca, las aguas comenzaron a descender. Cuando Dios se acordó de Abraham, salvó a Lot de la destrucción de Sodoma. Cuando Dios se acordó de Raquel, abrió su matriz. Y ahora, cuando Dios se acordó de Ana, el milagro que ella había estado esperando durante años, finalmente comenzó a manifestarse. Y aconteció que al cabo de los días concibió Ana y dio a luz un hijo. Aquellas palabras simples contienen universos de emoción. Después de años de esterilidad, después de incontables humillaciones, después de noches de llanto y días de vergüenza, después de ver cómo otras mujeres daban a luz una y otra vez, mientras su vientre permanecía vacío, finalmente Ana sintió los primeros síntomas de embarazo. Podemos imaginar el momento cuando se dio cuenta, el retraso en su ciclo, las náuseas matutinas, los cambios en su cuerpo. Cada señal era una confirmación de que Dios realmente la había escuchado, que la palabra de Elí era verdadera, que su fe no había sido en vano. El milagro no fue instantáneo. Tuvo que esperar los 9 meses normales de gestación, pero cada día de espera era ahora un día de esperanza y no de desesperación. El embarazo de Ana debió haber sido uno de los más vigilados y celebrados en toda Ramá. Después de tantos años de esterilidad, cada mes que pasaba era una victoria. Cada movimiento del bebé en su vientre era un recordatorio tangible de la fidelidad de Dios. Pero Ana no olvidaba su voto. Mientras acariciaba su vientre abultado, mientras sentía las pataditas de la vida que crecía dentro de ella, sabía que este hijo no era completamente suyo. Lo había pedido para darlo, y daría lo que había prometido. No hay registro de que Ana haya lamentado su voto o buscado alguna manera de evadirlo. Al contrario, cada día de embarazo la preparaba para el cumplimiento de su promesa, para el sacrificio que vendría después de la bendición. Cuando llegó el momento del parto, Ana dio a luz un hijo varón. Era exactamente lo que había pedido. Un hijo varón, no una hija. En aquella cultura, un hijo varón era más valioso porque podía perpetuar el nombre de la familia, heredar las propiedades y, en este caso específico, servir en el tabernáculo como ella había prometido. El llanto de aquel bebé al nacer era la respuesta audible de Dios a los ruegos silenciosos que Ana había elevado en el tabernáculo.
Cada vez que el niño amamantaba de su pecho, Ana recordaba que Dios había transformado su esterilidad en fecundidad, su vergüenza en gloria, su llanto en gozo. Era el cumplimiento de lo que el salmista escribiría más tarde. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Ana puso por nombre al niño Samuel, que significa pedido de Jehová o escuchado por Dios. No era simplemente un nombre, era un testimonio permanente, una declaración teológica encarnada en un ser humano. Cada vez que alguien llamaba al niño por su nombre, estaba proclamando la fidelidad de Dios. Cada vez que Ana pronunciaba Samuel, estaba recordando el momento en el tabernáculo cuando derramó su alma ante el Señor y cómo Él había respondido. El nombre del niño no celebraba el logro de Ana, sino la intervención divina. No era Ana fue bendecida, sino Dios escuchó. Desde su nacimiento, la vida de Samuel apuntaba más allá de sí misma hacia el Dios que responde a los quebrantados de corazón, que escucha el clamor de los afligidos y que cumple sus promesas a su manera y en su tiempo perfecto. Llegó nuevamente el tiempo de la peregrinación anual a Silo. Elcana se preparaba para subir con toda su familia al tabernáculo, como había hecho cada año de su vida adulta. Era un viaje que duraba varios días, una caravana familiar que incluía a Penina con todos sus hijos, siervos, animales para el sacrificio y provisiones para las festividades. Pero este año, algo era diferente. Ana se quedó en casa con Samuel. Cuando Elcana le preguntó si no subiría con ellos, Ana respondió con una explicación que reveló tanto su devoción como su dolor. No subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Era una decisión que iba contra la norma social, pero Ana tenía sus razones. Quería cada momento disponible con su hijo antes de tener que cumplir su voto. El período de lactancia en el antiguo Israel podía durar entre 2 y 3 años, mucho más que en las culturas modernas. No era simplemente una cuestión de nutrición, era un tiempo de vínculo profundo entre madre e hijo, un período en el que el niño dependía completamente de su madre para su supervivencia y bienestar. Para Ana, cada mes adicional con Samuel era un regalo precioso. Cada noche que lo mecía para dormir, cada mañana que despertaba con su llanto, cada sonrisa que le regalaba su bebé, eran tesoros que guardaba en su corazón sabiendo que pronto llegaría el día de la separación. No podemos imaginar la mezcla de emociones que debió experimentar. El gozo puro de finalmente ser madre, mezclado con la anticipación dolorosa de la entrega que vendría. Elcana respondió a la decisión de Ana con una comprensión notable. Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Era una bendición y una exhortación al mismo tiempo. Elcana no cuestionaba el voto de Ana. No intentaba buscar escapatorias legales o religiosas para mantener al niño en casa. Aceptaba que Samuel había sido dado por Dios en respuesta a una promesa, y que esa promesa debía ser cumplida. Pero al permitir que Ana esperara hasta el destete, le estaba dando el regalo del tiempo, esos años cruciales de infancia temprana que serían todo lo que Ana tendría con su hijo antes de entregarlo para siempre al servicio del Señor. Durante esos 2 o 3 años, Ana se convirtió en maestra de Samuel no solo de palabras, sino de fe. Sabía que su tiempo juntos era limitado, así que cada interacción tenía un propósito. Mientras lo amamantaba, le cantaba himnos sobre el Dios que la había escuchado. Mientras le enseñaba a caminar, le hablaba del tabernáculo donde pasaría su vida. Mientras jugaba con él, le contaba historias de Abraham, Isaac y Jacob, plantando semillas de fe que florecerían cuando ella ya no estuviera a su lado. Ana no tenía la ilusión de que podría seguir siendo la influencia primaria en la vida de Samuel. Estaba preparando a su hijo para una vida sin ella, para un llamado que lo reclamaba desde antes de su nacimiento. Imagina las noches cuando Ana no podía dormir, cuando iba a la habitación donde Samuel dormía plácidamente y se quedaba mirándolo durante horas. Memorizaba cada detalle de su rostro, la curva de sus mejillas,
el patrón de su respiración, el modo en que su pequeño pecho subía y bajaba. Acariciaba su cabello negro, sabiendo que cuando creciera, ninguna navaja pasaría sobre su cabeza, según el voto nazareo. Se preguntaba qué tipo de hombre llegaría a ser este niño que Dios le había dado y que pronto le quitaría. ¿La recordaría Samuel cuando creciera? ¿Entendería algún día el sacrificio que ella había hecho? ¿Sabría cuánto había sido amado durante esos primeros años de su vida? Llegó finalmente el día que Ana había estado posponiendo en su corazón, pero que sabía que era inevitable. Samuel había sido destetado. Ya no necesitaba el pecho de su madre para sobrevivir. Podía comer alimentos sólidos, caminar por sí mismo, hablar en oraciones completas. Era todavía un niño pequeño, quizás de 3 años, pero según los estándares de aquella época y el voto que Ana había hecho, era el momento de cumplir la promesa. La mañana en que se prepararon para partir hacia Silo fue probablemente una de las más difíciles en la vida de Ana. Se vistió a Samuel con su mejor ropa, preparó las ofrendas que llevarían y con el corazón desgarrado pero resuelto, emprendió el viaje que cambiaría su vida para siempre. La familia llevó consigo 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino como ofrenda. Pero la verdadera ofrenda que Ana llevaba era mucho más preciosa que cualquier animal o grano. Era su hijo, la respuesta a años de oración, el milagro que había transformado su vergüenza en gloria, el único hijo que había podido tener. Con cada paso que los acercaba a Silo, Ana sentía que se le desgarraba el corazón un poco más. Samuel, en su inocencia infantil, probablemente disfrutaba del viaje, fascinado por los paisajes, los animales, la aventura de ir al lugar sagrado del que su madre tanto le había hablado. No comprendía todavía que este no era un viaje familiar ordinario, sino el momento de su entrega permanente. Cuando llegaron a Silo, mataron el becerro de la ofrenda, y Ana y Elcana trajeron al niño ante Elí. El anciano sacerdote estaba sentado en su lugar habitual, junto al poste del templo. Habían pasado 3 años desde que había visto a aquella mujer ebria derramando su alma ante el Señor. Probablemente había olvidado el incidente por completo, perdido entre miles de interacciones similares con peregrinos que venían año tras año. Pero Ana no había olvidado. Se acercó a Elí con Samuel de la mano, y con voz clara pero llena de emoción contenida le dijo: «Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová». La declaración de Ana era una identificación necesaria, un recordatorio para el anciano sacerdote de quién era ella y por qué estaba allí. Le estaba diciendo: «¿Recuerdas? Hace 3 años me encontraste orando en silencio y pensaste que estaba borracha. Me bendijiste y dijiste que Dios me otorgaría mi petición. Bien, aquí está la respuesta a aquella oración». Ana continuó: «Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí». Cada palabra era una declaración de fe, un testimonio público de la fidelidad de Dios. No estaba jactándose de su propia virtud ni presumiendo de su hijo. Estaba dando crédito a quien lo merecía. Samuel no era el resultado de remedios médicos, de rituales mágicos o de su propia fuerza. Era el don directo de Dios en respuesta a una oración desesperada. Y entonces Ana dijo las palabras que debieron costarle más que cualquier otra cosa que había pronunciado en su vida. «Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová». En hebreo, la construcción de esta frase es aún más enfática. Ella estaba devolviendo a Dios lo que Dios le había dado. Samuel había sido pedido de Jehová y ahora era devuelto a Jehová. No era un préstamo temporal. Ana decía: «todos los días que viva», no «hasta que sea mayor» o «durante unos años». Era una entrega total, permanente, irrevocable. Y con esas palabras, Ana soltó la mano de Samuel, lo empujó suavemente hacia Elí y se separó de él física y prácticamente para siempre.
El niño que había ocupado cada pensamiento de sus días y cada latido de su corazón, ahora pertenecía al servicio del Señor, y ella tendría que aprender a vivir con el vacío de su ausencia. Lo que Ana hizo a continuación asombra a todos los que estudian su historia. En lugar de colapsar en llanto, en lugar de aferrarse desesperadamente a Samuel por última vez, en lugar de salir corriendo del tabernáculo llevándose a su hijo, Ana oró. Pero no oró una oración de lamento o despedida. Oró un cántico de victoria y alabanza que se convertiría en uno de los textos más importantes del Antiguo Testamento, un prototipo de los cánticos mesiánicos que vendrían después, incluyendo el Magnificat de María. Ana comenzó: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Era una declaración de guerra espiritual contra todo lo que la había oprimido durante años. Ana no estaba negando su dolor, lo estaba trascendiendo con una perspectiva eterna. Su corazón se regocijaba no porque la situación fuera fácil, o porque no le doliera entregar a su hijo, sino porque había experimentado la fidelidad de Dios de una manera tan profunda que había transformado completamente su comprensión de quién era Él y quién era ella. Su poder, literalmente cuerno en hebreo, símbolo de fuerza, se exaltaba en Jehová, no en su propia capacidad de tener hijos, ni en su nueva posición social como madre, y su boca se ensanchaba sobre sus enemigos, una expresión que significa que podía hablar con confianza y autoridad contra todos los que la habían menospreciado, especialmente Penina. No hay santo como Jehová, continuó Ana, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. En medio del dolor de entregar a su único hijo, Ana proclamaba la santidad absoluta de Dios, su unicidad incomparable, su confiabilidad como refugio. Estas no eran palabras huecas aprendidas en liturgias formales. Eran verdades que Ana había descubierto en el crisol de su sufrimiento y su liberación. Había buscado refugio en Dios cuando no tenía ningún otro lugar a donde ir, y Él había demostrado ser fiel. Ahora, al entregar a Samuel, estaba buscando refugio en Él nuevamente, confiando en que el mismo Dios que le había dado un hijo podía cuidar de ese hijo mejor de lo que ella misma podría hacerlo. Ana entonces pronunció palabras proféticas dirigidas directamente a Penina y a todos los que la habían humillado. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Era una advertencia velada pero clara a Penina. Todos tus hijos, toda tu fecundidad, toda tu posición social no significan nada si Dios no está contigo. El Dios que conoce todas las cosas había visto la crueldad de Penina, había escuchado cada palabra envenenada, había pesado sus acciones en sus balanzas perfectas. La victoria de Ana no dependía de tener más hijos que Penina, sino de estar en el lado correcto de la historia que Dios estaba escribiendo. El cántico de Ana continuaba con observaciones teológicas profundas sobre la naturaleza de Dios y su manera de actuar en el mundo. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Ana estaba describiendo los patrones de acción divina que había experimentado personalmente. Ella había sido la débil que fue ceñida de poder, la hambrienta, de hijos, de propósito, de dignidad, que dejó de tener hambre. Penina había sido la saciada que, a pesar de todos sus hijos, no tenía lo único que realmente importaba: el favor especial de Dios manifestado en un hijo dedicado a su servicio perpetuo. La estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece, proclamó Ana. Aquí hay una aparente contradicción. Ana no dio a luz 7 hijos, solo tuvo a Samuel en ese momento. Pero el número 7 en la Biblia representa completitud y perfección. Ana estaba diciendo que su único hijo dedicado a Dios valía más que todos los hijos de Penina juntos. Samuel, el niño que Dios le había dado específicamente en respuesta a su oración, el hijo que sería nazareo,
El que serviría en el tabernáculo tenía más valor espiritual que una casa llena de niños nacidos de manera ordinaria. Era una matemática celestial que desafiaba la lógica terrenal. Uno dedicado a Dios equivale a perfección completa. Ana continuó describiendo el poder soberano de Dios sobre todas las áreas de la vida. Jehová mata, y Él da vida. Él hace descender al Seol, y hace subir. Jehová empobrece, y Él enriquece, abate, y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Cada línea era autobiográfica. Ana había descendido al Seol de la desesperación, y Dios la había hecho subir. Había sido empobrecida en dignidad, y Dios la había enriquecido. Había sido abatida por años de humillación, y Dios la había enaltecido al darle no solo un hijo, sino el hijo que cambiaría la historia de Israel. Ella había sido la pobre en el polvo, la menesterosa en el muladar de la vergüenza social, y Dios la había exaltado a un sitio de honor. El cántico de Ana culminaba con declaraciones proféticas sobre el reino de Dios y su ungido. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Estas palabras eran revolucionarias. Israel todavía no tenía rey. Estaban en la era de los jueces, un tiempo de caos y anarquía espiritual. Sin embargo, Ana estaba profetizando sobre un rey venidero, sobre un ungido de Dios que gobernaría con justicia. Su hijo Samuel sería el instrumento que Dios usaría para ungir tanto a Saúl como a David, estableciendo así la monarquía en Israel. Pero más allá de los reyes terrenales, Ana estaba vislumbrando al rey definitivo, al Mesías que vendría siglos después. Cuando Ana terminó su cántico, algo extraordinario había sucedido. El acto de alabanza en medio del dolor había completado su transformación. Ya no era la mujer amargada que había subido a Silo años antes llorando por su esterilidad. Ya no era simplemente la madre agradecida que había recibido un hijo milagroso. Ahora era una profetisa, una adoradora cuya experiencia personal había desbordado en verdades eternas sobre la naturaleza de Dios y su manera de obrar en el mundo. Su dolor personal había sido redimido y transformado en sabiduría espiritual que bendeciría a generaciones futuras. El sacrificio de entregar a Samuel no era el final de su historia, sino su glorificación. Y adoraron allí a Jehová, concluye el texto bíblico. Después del cántico, después de la entrega de Samuel, la familia adoró juntos. Y luego, sin Samuel, Elcana y Ana se volvieron a Ramá a su casa. El viaje de regreso debió ser el más difícil de la vida de Ana. La caravana que había llegado con un niño alegre ahora regresaba sin él. La casa que había estado llena de las risas de Samuel durante 3 años ahora tendría un silencio ensordecedor. La cama donde Ana había dormido con su bebé junto a ella ahora estaría vacía. Cada objeto en la casa que Samuel había tocado, cada rincón donde había jugado, le recordaría constantemente lo que había perdido. Pero Ana había hecho lo correcto. Había cumplido su voto. Había demostrado que su fe en Dios era más profunda que su amor maternal, por intenso que éste fuera. El texto bíblico añade una nota final llena de esperanza. Y el niño Samuel ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Mientras Ana aprendía a vivir con el vacío de la ausencia de Samuel, su hijo comenzaba el propósito para el cual había nacido. No era un niño abandonado o rechazado, era un niño dedicado, llamado, apartado para un propósito divino. Y Dios no olvidó el sacrificio de Ana. El texto nos dice que visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Dios le devolvió multiplicado lo que ella había entregado. Pero esos hijos adicionales no reemplazaban a Samuel ni disminuían el valor de su sacrificio. Eran regalos adicionales de un Dios generoso que honra a quienes lo honran. Ana nos enseña que a veces el mayor testimonio de fe no es recibir lo que pedimos, sino estar dispuestos a devolverlo cuando Dios lo requiere.
nos muestra que la verdadera adoración brota de un corazón que ha experimentado tanto el dolor como la liberación, y que puede alabar a Dios en ambos. Nos demuestra que Dios escucha el clamor de los quebrantados, que no hay oración demasiado desesperada para sus oídos, y que su respuesta siempre es mejor de lo que podemos imaginar, aunque venga envuelta en sacrificio. Ana no fue solo una estéril que recibió un hijo, fue la madre que entregó a su hijo a Dios, y al hacerlo, le dio a Israel el profeta que necesitaba, el hombre que cerraría la era de los jueces y abriría la era de los reyes, el que ungiría a David y establecería el linaje del cual vendría el Mesías. Su historia nos recuerda que cuando entregamos a Dios lo más precioso que tenemos, Él lo usa para propósitos que trascienden nuestras vidas individuales y tocan la eternidad.